Bienvenidos a este nuevo vlog. Como lo dice el título, este fin de semana será de mudanza. Después de 1 año y medio más o menos que tengo viviendo aquí, me llevo muy buenos recuerdos. Recuerdo que justamente en este setup, en este cuarto, empecé con las ideas de empezar a hacer videos. Aquí nació mi canal de YouTube, mis ideas. Aquí edité muchos videos, grabé muchos videos. Además conocí personas muy chéveres y pasamos bastantes buenos momentos y se disfrutó bastante. Ya llega el momento de empezar una nueva etapa y nos mudaremos con mi hermana a otro lugar en el cual seguiremos con esto de los vlogs. Tengo muchas más ideas para el nuevo lugar, para el nuevo setup. La verdad, documentar un poco el proceso de mudanza, porque cuando yo vine la primera vez no me había comprado algunas cosas de muebles para el cuarto. Bueno, esta será la vez que más me cueste mudarme por las cosas que he adquirido y el proceso será un poco más difícil. Y trataré de optimizar el tiempo, entonces vamos a eso. Aquí está mi actual setup, en el cual a veces edito los videos o los grabo desde aquí y les estaré mostrando el nuevo setup como queda. Espero hacerle algunas mejoras. Vamos a seguir empacando. La verdad nunca he sido bueno empacando para las mudanzas, especialmente ya con muebles y más cosas. Normalmente me mudaba con maletas y cartones. Esta vez ya me toca hacer algo más, un trabajo digamos un poco más fuerte, pero no lo veo tan difícil si me organizo con tiempo. Bueno, no hay mucho tiempo, pero creo que 2 días para recoger un cuarto creo que es suficiente. La verdad es que empacar parece fácil, pero lo difícil es empezar. Todo parece estar listo en la mente, pero al empezar te das cuenta que son 10 veces más de las cosas que hay que hacer. Bueno, me voy a poner a avanzar y sigo contando mañana, porque si sigo así no voy a avanzar nada. Así que hasta mañana. Creo que debí empezar a empacar antes, pero por 2 razones no empezaba. Primero porque bueno, me da pereza al ver que eran tantas cosas. Y segundo, porque no podía dejarlo desarreglado, porque estaba mostrándolo para que otra persona entre. Entonces tenía que verse arreglado. Entonces no podía tampoco. La verdad es que sí hemos avanzado ya. Ya recogí todos los closets. Recogí todo lo electrónico, recogí toda la ropa. Me falta las cosas de los cajones, el monitor, el play, faltan las luces. Ya de ahí ya lo que falta son ya detalles. Son las 9:30 de la noche, pero vamos a seguir. Para horitas más, para mañana estar libre. Ah, por cierto, ya hoy encontramos a la persona que va a alquilar el cuarto, entonces por eso ya puedo ya dejarlo como yo quiera, desordenado, ya empacar las cajas, dejarlo todo apilado y ya avanzar. Cartones. Esta es la cámara de stream que he usado para streamear desde el Play, pero hemos hecho un upgrade. Ya les mostraré más adelante cómo queda el setup de mi nueva casa. Listo, hemos empacado el Play. Falta ponerle el cover. Empacado el Play. Bueno, este es un control de Play, así que solo lo vamos a poner en la caja. Me parece que eso es todo. ¿Qué más? Vamos con la cámara. Bueno, desde que empecé a mudarme tengo la costumbre de guardar la caja de todo lo que compre. Antes no hacía eso, pero bueno, me ha servido porque cuando me mudo todo va bien seguro. Tengo la caja de literalmente todo. Listo, ahora vamos con el headset, que también tiene caja. Se rompió. Ajá. Headset listo. No, me olvidé del. Ya esto fue aparte. Bueno, una de las razones por la que no empaco como que todo de una, sino que hago pausas entre días u horas, es porque soy muy alérgico al polvo. Entonces cuando empaco por muchas horas no puedo respirar bien y estornudo demasiado y no puedo ni dormir bien. Entonces hago pausado y a veces paro por el día y sigo el día siguiente para que eso se calme y seguir tranquilo. Ahora vamos a ir a algo importante, al monitor. Vamos a empacarlo y vamos a buscar, como siempre, la caja original. La conseguí. Vamos a ver cómo era la empacada de esto.
No me acuerdo. No me acuerdo para nada. Ah, se puede girar. Eso no me lo sabía. Listo. Este no. Parece ser este. Este es. Listo. Para más seguridad. Creo que hasta aquí llego por hoy. Y sigo mañana. Ha sido más difícil guardarla que armarla. Falta la parte de secarlo. Misión cumplida. Yo tengo todo el crédito de este recogimiento. Yo y Kit. No me hizo nada. Ya mismo viene alguien a desarmar las camas del escritorio y tengo que bajar la refri. Con eso ya prácticamente estaría todo para mañana, solo subirlo al carro y empezar a trasladar. También vamos a cenar algo con la gente de la casa. La última cena hoy. Todavía nos queda una larga noche. Muchachos, hoy es un día que marca la historia de esta casa. Se van los ecuatorianos, los bolones, los chuchaquis, pero lo celebramos con comida colombiana. Wow, pues arepita de la buena, de la buena. Ya. Los videos de ahora en adelante estarán en otro ambiente, pero seguiré apareciendo, seguramente. Eso de a mí no se libran tan breve, ¿sí sabe? Ya es la más. Esta es una pausa activa. Hemos terminado la mudanza. Comenzamos a las 2 de la tarde, 2 de la mañana, 12 horas. Creo que esta ha sido la mudanza que más tiempo me ha tardado de todas y me he mudado 3 veces. Pero bueno, nos han pasado algunas cosas. Entre esas, la verdad es que yo ya veía la noche muy negra porque, bueno, alquilamos este carro que es U-Haul y el dock solo valía hasta las 5 de la tarde. Entonces llegamos aquí nosotros tipo 6:30. Ya habíamos hecho un viaje, pero tenemos que hacer como 3 viajes en total. Entonces para el segundo viaje estaba cerrado el dock. Estábamos hasta pensando en meter el carro por donde entran los carros normales, los pequeños, pero este carro es más alto que esos y puede dañar arriba el techo. Ya nos íbamos a arriesgar, estábamos ya destinados al fracaso. Y también el ascensor nos lo alquilaron, porque el ascensor se alquila. Uno de los 3 ascensores que hay se lo destina solo para mudanza y se lo forra y nadie puede subirse ahí, solo la gente que se está mudando. Y eso hace todo más rápido porque lo llenas, subes, bajas y haces viajes largos. Bueno, resulta que la cita era hasta las 5 el ascensor, la reserva. Entonces pensamos que no íbamos a poder subir las cosas, sino con la gente ahí, y los viajes que hicimos se nos iba a hacer 10 veces más. Ya dijimos, ya fue todo, nos pusimos a dar vueltas pensando qué hacer, ya echados al dolor. Y de repente aquí al frente nos ponemos en el dock a pensar un momento. Ya nos íbamos a tirar a donde entran los carros normales, no importa si rayábamos el carro, no importa si entrábamos con gente, ya no nos importó nada. Sale una chica de la nada y dice, ¿qué quieren entrar? ¿Les abro? Wait, what? Nosotros, bueno, nos abre. Le digo, no, es que nos vamos a mudar. Bueno, un problema menos. Dijimos, chuta, todavía ahora enfrentarnos al ascensor, al menos un problema menos. Cuando vamos cargando el primer viaje, pequeño, porque íbamos a compartir ascensor, resulta que el ascensor estaba todavía como que estaba reservado. O sea, estaba solo para nosotros. Y ya, en ese momento me cambió el ánimo enseguida y ya todo iba a salir bien desde ahí. Y así fue. Nos hicimos 2 viajes más en el carro. Cada viaje al ascensor, como está solo para nosotros, era rapidísimo, cargando cajas. Eso sí, hemos volteado desde 3, 4 de la tarde, o sea, tenemos 9 horas en eso. Ya no aguanto la espalda, Carla tampoco. Bueno, dejamos todo limpio en el otro lugar. Ahora hay otro problema que hay que arreglar aquí porque todo está hecho un desastre, pero eso no me importa. La cosa era salir, terminar un problema para ponernos a trabajar en esto de acá. Ay, casi se olvida algo.
No importa. Bueno, resulta que hicimos todo bien, dejamos la casa limpia, aspirada. Bueno, fue todo un éxito al final. La verdad que no tengo nada de energía. Vamos a meternos ahorita una cantidad obscena de comida. Creo que va a ser McDonald's, la vieja confiable, porque todavía falta entregar el carro y falta ir a dejar un cheque. Y creo que eso sería todo. Creo que vamos a estar llegando a la casa tipo 3 de la mañana, 3 y cuarto, a recién medio arreglar y dormir en donde sea, donde esté el colchón, ahí dormir, porque mañana vienen a las 8 de la mañana viene un señor a armar todos los muebles, las camas, los escritorios, las sillas, todo. Entonces tenemos que también levantarnos temprano. Pero bueno, eso, la historia de hoy. La verdad que ha sido una aventura muy difícil. Fue productiva el día de hoy. Y así, como les decía, me gustaría también como que mostrar cómo decoramos la casa desde cero, porque siempre, de las veces que me he mudado, siempre he alquilado, amoblado. Esta va a ser la primera vez como que está asignada y nosotros vamos a poner los muebles, vamos a poner toda la decoración, está vacía la casa. Entonces esa es una cosa nueva. Una de las cosas que me emociona bastante de tener un nuevo lugar es el setup que voy a armar, porque tengo unas cosas nuevas que le voy a poner al setup en donde trabajo, donde edito, donde grabo, donde planeo las cosas, donde estudio. Entonces quiero que ese sea mi lugar, que yo como que espere todo el día para llegar ahí y hacer cosas. Y la verdad es que ya tengo todos los equipos, todos los materiales que he estado comprando estos días y solo está para instalar. Así que apenas el señor mañana me instale el escritorio, empezamos a armarlo y ese va a ser mi lugar. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que lleguen notificaciones y avise cuando subo nuevo video. Estamos a pocos subs de llegar a los 5K, así que apoyen si les gustan los videos, que estamos muy cerca y es una meta que quisiera, la verdad agradecería y me gustaría llegar antes que acabe el año. Es mi meta a corto plazo que me he planteado. Comenten también cómo ha sido sus experiencias al mudarse, cómo ha sido la peor experiencia al mudarse o cualquier cosa relacionado con las mudanzas que han tenido, porque es un tema que por lo general en Ecuador o en países de Latinoamérica las mudanzas, contratar a alguien no me parece algo tan costoso, pero aquí es algo que es muy costoso y la verdad hay que pensarlo 2-3 veces antes de contratarlo. Por eso nosotros lo hemos hecho todas las veces que nos hemos mudado, o yo lo he hecho las veces que me he mudado y ahorita con Carla lo hicimos porque nos ahorramos aproximadamente unos 500 o 600 dólares por hacerlo nosotros. Obviamente nos vamos a demorar todo el día, pero es muy significativo el valor que se ahorra en eso. Entonces cuéntenme cómo han sido sus experiencias y qué tipo de videos les gustaría ver. ¿Cómo están? Oigan, soy Carla. Literalmente terminamos de... ¿Cómo se llama eso? Como trastear, ¿cómo se llama? Bueno, lo que sea, de trasladar las cosas, eso. El otro lugar donde estamos viviendo hasta hoy. Ahí nos va a abrir el panita. Qué bestia. Lo que le quiero contar es que con el otro lugar dejamos como que súper limpio y nada, aquí ya está todo adentro, o sea, todo lo que teníamos, las camas, todo, como que muchísimas gracias. No me entienden en español, pero bueno. Dejamos como todo adentro de la nueva casa, pero o sea, no está nada organizado, solo está ahí, ¿saben? Dios, la verdad es que ha sido muy bueno porque tuvimos el ascensor, tuvimos el carro, tuvimos todo. Ahorita estamos yendo al McDonald's que queda como a 2 cuadras, menos, como 1 cuadra. ¿1 cuadra? Sí, queda 2 allí. cuadras. 2 cuadras. No, el otro día fui a pie yo con este man, sí, ¿no? Y nada, en verdad, yo eso no lo debería decir en cámara, pero no he comido nada en todo el día, literal. Como que uno siempre lo dice, pero nunca es literal, no, esta vez es muy literal. Como que me levanté, aparte 4:30 para ir a trabajar, o sea, una locura. Yo mismo llevo 24 horas despierta, o sea, no sé cómo sigo viva. Si mis papás ven eso me van a retar. Saludos a mis papás. Pero creo que hicimos un buen trabajo en equipo, ¿tú qué piensas? Súper bueno, ¿cierto? Como que Andrés hacía algunas cosas, yo hacía algunas cosas, y me gustó que me haya dicho, como que a veces cuando yo hacía algunas cosas me gustó que me haya dicho como que yo le decía, por ejemplo, lleva esto, y me decía, ¿y qué más? O por ejemplo, yo como que limpié las alfombras y eso, y él como que iba trasteando. Entonces era como, sentí un verdadero como que trabajo en equipo, eso estuvo muy chévere. Y nada, chicos, aquí está McDonald's. Ya. ¿Qué te vas a comer? A ver. Un combo de hamburguesa, un cuarto de libra y nuggets. Yo también quiero comer hartísimo. Cansados. Cansaditos.com. Fue durísimo mudarse. 12 horas, nos cruzamos a las 2 de la tarde. Son 2:30 otra vez. Chicos, las mejores cosas toman tiempo. Pidamos nuggets de 20. Nuggets de 20. Nuggets de 20. One double and one single in combo. That's it. Can you repeat the order? So your total is 46.35. Thank you. Chao, chicos. Estamos a dieta. Este es el segundo McDonald's que vamos en Canadá en el último mes que nos cobran las mayonesas. No sé si es algo nuevo. Ecuador 1, primer mundo 0. Pero no las regalan. $1 cada uno. Hay como $1. 50. 50 centavos. O sea, imagínate.
¿Qué es eso de locro? Ah, autoparts. Locro. ¿Qué locro? Lorco. Nadie. Cuando veo una palabra que no entiendo, chicos, digo lo que leí rápido. Locro. Pagamos un colchón y a dormir, bro. Ya. Proteína. Señor Nugget. Pico de azúcar. No aguanto más, no sé qué hacer ya. Tengo un pico de azúcar. No comas, no comas. Dame más. Esto es todo lo que no hay que hacer. 3 de la mañana en ayuno, McDonald's en gula. Chato. No lo intenten en casa. Vamos a poner gasolina y a entregar el carro. Bueno, ahora sí, ya estamos en la nueva casa. Terminamos el proceso de mudanza completamente. Más o menos la casa, como está súper desarreglada, se ve más o menos así. La habitación. Bueno, vemos el baño. Muchas cajas en el piso. Todo está en el piso. El balcón. Unas vistas a la otra habitación. También súper desordenado por ahora. Vemos la cocina. Hoy vamos a ir a comprar lo que son muebles, cosas para la cocina, comedor. Vamos a comprar televisor y vamos a irle dando forma ya a la casa. Vamos a ir hoy porque es sábado y es cuando tenemos tiempo en la semana. Entonces vamos a empezar yendo a IKEA. Luego iremos a Best Buy y luego iremos a Dollarama y quizás a Home Depot. Nos llegamos a la primera parada, a IKEA. Creo que nos vamos a tirar 3-4 horas. Es un local gigantesco. Seguimos aquí en IKEA, ya hemos avanzado bastante, ya tenemos todo lo de platos, cocina, todo lo que va en la cocina, cosas pequeñas. Cogimos un comedor, cogimos sillas, de ahí lo que son platos, espátula, vasos, ya está todo. Sartén falta. Y ahí nos faltaría el televisor y algo para ponerlo, pero eso ya sería en otro lugar. Creo que Best Buy, la zapatera también está. Bueno, sí me ha sorprendido la variedad que tiene IKEA y la facilidad de comprar las cosas. Sí entra. $1. $1.25 vale ese chico. Hacer eje, Bueno, hemos vuelto. ¿Cuántas horas han pasado? Como 8 horas, un día laboral. Hemos comprado. Vamos a hacer la lista antes de ponerme a armar de lo que hemos comprado. Primero, mesa de comedor, lámpara para el cuarto, zapatera, sillas de comedor, bancos de comedor, tacho de basura. Vamos a estrenarlo ahorita. Lo demás son cosas pequeñas. Por ejemplo, esto va abajo de la zapatera. Vasos, tabla de picar. ¿Qué es esto? para poner los platos. Hola chicos, ¿cómo están? Cubiertos. Esto está en Clenque. Chicos, no saben. El otro día yo dije encuencle, porque según yo toda la vida ha sido encuencle. A mí me enseñaron de esa manera. ¿Quién? No sé quién me enseñó. Le dije que mi mami me había enseñado. Mi mami casi me manda a la punta de un cuerno porque me dijo que ella jamás hablaría de esa manera. Espátula. ¿Saben que me di cuenta que... Exprimidor de limón. Eso compró Andrés. Escuchen. Como que no sé si ustedes tienen como que esas reglas que son como que silent rules. Como que, por ejemplo, Andrés, él me deja como que escoger cosas en la cocina o como que colores y cosas así. Y yo, por ejemplo, ahorita fuimos a comprar otra cosa a Best Buy. Él escogió como que yo solamente di mi opinión, pero al final él es el que escogió. Me voy a poner a armar. Andrés va a armar, yo voy a trabajar. O sea, ¿y esto por qué está aquí? En la próxima transmisión. Chicos, crean en sus sueños. Todo es posible. Vamos a empezar con la zapatera. ¿Pero por qué? Tengo TDAH. He empezado por la lámpara primero. ¿Por qué ahora cambié? A ver, deja poner música. Bueno, se me había olvidado un detalle antes de empezar a armar. La música. ¿Ah? Ahora sí, manos a la obra. Listo, una cosa menos. Vamos con el siguiente artículo. La zapatera. Empezamos.
Raspberry. Despa. He terminado la zapatera, les voy a mostrar el producto final. ¿Cómo la ven? Ahí subimos un poquito la dificultad. Los primeros invitados de la casa todavía no está lista, pero los invitados. Ey, filme esto. Y vamos a romper, luciendo bien elegante. La disco se resplandece cuando brillan los diamantes. El que quiere jugar. ¡Ah! Mira quién llegó, soy yo, el dueño del party, Miguel. Michel Cachancay. ¿Qué como si hubiéramos ganado la serie mundial. Buenas, seguimos en proceso de armar la casa poco a poco. Ayer no alcanzamos a armar todo, armamos lo que son zapatera, armamos las sillas, me falta el comedor armarlo. Hoy vamos a comprar el sofá que en Amazon no había el que queríamos porque llega muy tarde y no estaba disponible. Entonces hoy toca el sofá, que lo vamos a ir a ver a IKEA más tarde. Y el televisor que ayer íbamos a comprar, que ya lo teníamos listo, no lo llevamos porque la gente que trabaja ahí sacándolo de los pallets ya se había ido porque cierran a las 8 y eran las 8:30 y no estaba disponible en la tienda. Entonces voy a ir ahorita a verlo. Con sofá y televisor terminaríamos las compras. Y vamos a comprar unos como anaqueles para poner en la alacena, poner cosas ahí. Entonces ya estamos casi terminando. Bueno, lo difícil va a ser armar el mueble. Listo. Sí. Cuidadito. Novedades TV. Bueno, fuimos a IKEA, como dijimos era el último destino de compras para la casa, para el mueble y lo último. Todo bien, nos subimos al carro, subimos las cosas y no entró todo. Faltó una caja grande, Carla se tuvo que ir en taxi, error de cálculo, pero así suele pasar. Entonces yo estoy llegando a la casa con las cosas y ella ya creo que ya llegó con el taxi. Fallo en logística. Listo, entramos. Vamos ahora es la armada. Comienza hoy, sigue mañana, hasta el martes, máximo miércoles. Seguimos arriba. Vamos a seguir con la armada. Ahorita me toca el comedor y la última silla. En la mañana me acicalo y me perfumo. Pásame ese blunt que hace tiempo que no fumo. Consumo. Bueno, Luchi. Terminamos el comedor, la silla del comedor y acabamos.
Listo, ahora sí, comedor 100% terminado. Ahora vamos a una de las cosas más difíciles, el mueble. Listo, hemos terminado de armar el mueble, el comedor. Me falta la mesa del televisor, pero no sé, porque es la 1:37. Lo que voy a hacer creo que es ir a ver algo de comer, regreso y lo armo para ya salir de todo. Think you got it all mapped out. Sound so self-assured when you talk about all the things you're gonna do. You gon' let the world make your dreams come true. What a shame. I told you twice. Bet you think you know it. El último mueble. Bueno, después de una semana ha quedado listo todo en el departamento. Vamos a tener una comidita ahí con mi pana Miguelito. Ahí está, el comedor, la cocina, la salita, el balconcito. Veo nomás que eso voy a salpicar. Bueno, oficialmente hemos terminado la mudanza al 100%. Bueno, digamos al 95% porque faltan un par de cosas que agregar, pero lo fuerte está listo. Y hasta aquí el video de la mudanza. Nos vemos en el próximo video.